Paz de Cristo, iglesia, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo de estar nuevamente aquí con ustedes este día en el cual queremos darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Aprovecho para desearles grandes bendiciones ahí en casita y pues dándole gracias a Dios de este nuevo día que nos permite estar aquí con ustedes. Ahorita pues le voy a pedir a una de mis hijas que les salude y pues les comparta una cita bíblica. Paz de Cristo, hermanos. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios los bendiga. Paz de Cristo. Pues yo también espero que todos se encuentren muy bien, con abundante salud. Y pues yo también les voy a leer dos versículos de la Biblia que dicen: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto el que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi deseo es que Dios los bendiga mucho y pues los animo a que sigan adelante. Gloria a Dios. Pues alabo al Señor que por estas porciones de la Escritura ahorita vamos a meditar en ellas. Recuerden, el tema para este día es tiempo de acercarse a Dios. Saludos para todos ustedes y pues enseguida les va a saludar mi esposa. Paz de Cristo. Buenos días, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de saludarles, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Y la porción de la palabra de Dios que les voy a compartir dice: El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad, de veras. Bendito Dios, que el Señor Jesucristo esté presente en nuestras vidas, que la gloria de Dios esté sobre cada uno de sus corazones, de sus familias, y que el Señor se siga glorificando en todo lo que hacemos, para su honra y su gloria. Deseo que Dios les siga bendiciendo y me da mucho gusto saludarles. Dios los bendiga. Buen día. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, pues espero que Dios bendiga sus vidas grandemente. ¿Y qué les parece si oramos? Que sea Dios quien nos, pues dirigiéndonos en esta hora en la palabra. Que ustedes oren por mí ahí en sus casitas, pues para que la palabra que ha de ser hablada en esta hora, pues sea lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros podemos tener muchos pensamientos y pues ahorita lo van a escuchar ustedes, que pues dice el Señor: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así que pues en el nombre de Jesucristo, ayúdenme ahí con su oración. Dios eterno, en esta hora nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia. Alabamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu poder y autoridad. Señor Jesús, en esta hora te ruego que tú seas con cada uno de nosotros, que bendigas
la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga, Señor, la mesa, que siempre haya alimento en esa mesa. Bendiga, Señor, la armonía en el hogar, que siempre esté esa paz ahí en el hogar, que toda incertidumbre, Señor, se vaya, que toda duda se vaya en el nombre de Jesucristo de esos hogares, que toda discordia, Señor, toda rencilla, en el nombre de Jesucristo se vaya, y sobre todo que sea tu paz, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias porque tú has bendecido a nuestra familia. Gracias por mi esposa, por mis hijas. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la familia, por los amigos. Y gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. En el nombre de Jesucristo, dirígenos en esta palabra. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito que tú quieres en cada vida, en cada corazón. Y como lo dices en tu escritura, en tu palabra, en la Biblia, que no vuelva vacía esta palabra, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, tiempo de acercarse a Dios. Hannah, Leslie, Cintia nos han leído algunos pasajes de la Escritura y el pasaje principal por el cual vamos a, enfocamos el tema, más bien, es este que está en Hebreos 4, del 14 al 16, que nos dice de la siguiente manera, que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Óigalo bien, alguien que nos conoce, no que nos da permiso de pecar, pero que nos conoce, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 16 precisamente nos dice, acerquémonos, pues, con toda confianza al trono de la gracia. Fíjese, tiempo de acercarse a Dios. Acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiempo de acercarse a Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales algunos quizá todavía podemos estar en shock porque no esperábamos estar así. Otros quizá ya acostumbrados a esta situación. Cualquiera que sea la situación, lo importante es que tú y yo aprovechemos en la mayor medida el tiempo. Por ejemplo, no sé si estés pensando en que esto ya termine para volver a la misma forma o rutina de vida. Trabajo, casa, hobbies. Hay quien está desesperado porque esto termine, pero porque está pensando en volver al mismo estilo de vida. Yo hablaba la semana pasada de la zarandeada. Cuando somos zarandeados nos hacen voltear y nos hace llamar la atención. El zarandeo nos hace poner atención a cosas que quizá no habíamos puesto antes. Si este tiempo que estamos viviendo no nos ha servido todavía para acercarnos a Dios, por eso te digo, es tiempo de acercarse a Dios. Ahorita voy a decir algunas cosas y algunos quizá van a decir ñau, porque no sé si has escuchado esta expresión, se tenía que decir y se dijo. Entonces, si se tenía que decir y se dijo, entonces la palabra de Dios se tiene que decir, se tiene que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces necesitamos nosotros reflexionar si realmente estamos buscando a Dios. Mire, primero que nada quiero que reflexiones, que hagas un alto y pienses, lo voy a decir así, aproximadamente del 20 de marzo del 2020 hacia atrás.
Lo voy a decir de esa manera, porque en algunos países empezó un poco antes, otro después, pero fue en el mes de marzo cuando en los países empezaron por ejemplo, en las congregaciones, que ya no se reunieran, que ya no hubiera reuniones masivas. Aquí en Colombia primero dijeron 500, después 50 y ya, pues antes de que se llegara para nosotros el siguiente servicio, pues ya dijeron que mejor no. Entonces, pero que pienses del 20 de marzo hacia atrás, aproximadamente, del 2020. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué tan agitada estaba? ¿Qué tiempo le estabas dando a Dios? ¿Qué tanto crees que te estabas acercando a Dios? Nosotros hablamos de la forma de acercarnos a Dios, pues vamos a hablar algunas cosas, ¿no? Que es la oración, el ayuno, el corazón debe ser aceptable delante de Dios. Pues las formas que conocemos según la Escritura de acercarnos a Dios. ¿Qué tanto lo estábamos haciendo? Si estábamos tomando el tiempo para acercarnos a Dios, o lo voy a decir, se tenía que decir y se dijo, o le dábamos las obras a Dios. Les dije que iban a decir amén o ñao. Porque hay gente que decía, hermano, no tengo tiempo. O llegaban a las carreras, porque es que el trabajo y que tenemos que trabajar. Y ahorita que permiso de trabajar, ¿te das cuenta? Y necesitamos depender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, cuando siempre ha estado ahí. ¿Cuántas veces escuchaste el sermón? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros buscábamos las añadiduras. Y todavía no empiezo a predicar, es la introducción. Se tenía que decir y se dijo. Eso es la palabra de Dios. Buscamos antes las añadiduras. De las 24 horas, yo les hablaba, son expresiones, yo les digo Sanchani 3.3, Sanchani 1.1. Yo les decía, en una expresión, si hablamos del diezmo, solamente pensamos en el diezmo en cuanto a lo económico. Pero yo les decía, ¿qué te parece si le das el diezmo de tu vida a Dios? Por lo menos el diezmo le dediques a Dios de las 24 horas. 2 horas con 40 minutos dedicadas a Dios. Entonces, mire, esto nos debe llevar a reflexionar de verdad, hermano, hermana. Si estás pensando en que esto termine para seguir en la misma rutina, pues que nos haga reflexionar y que no termine hasta que cambiemos de nuestra forma de pensar. Así dice la Biblia. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestra manera de vivir. Mire, desde los tiempos antiguos, los seres humanos tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. No porque Dios se haya alejado, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Históricamente, bueno, en cada país tenemos las etnias, las culturas. Históricamente también conocemos cómo, por ejemplo, en México los aztecas, los mayas, cómo ellos buscaban acercarse a sus dioses. Aquí escuché algo solamente de los muiscas, perdón. Lo que es Perú y gran parte de Sudamérica, los incas, y ellos buscaban acercarse a sus dioses, en este caso, o a su Dios, pero ellos lo hacían con miedo, tenían miedo, y por eso tenían que llevar ofrendas, sacrificios, hasta sacrificios humanos, para aplacar la ira de sus dioses. Y hoy en la actualidad, y se tenía que decir y se dijo, anótelo, ¿cuántas denominaciones le piden a la gente que tiene que llevar algo, si no, Dios no se va a agradar de ellos? Y aquí sí estoy hablando de esas ofrendas, de eso que le está pidiendo exageradamente a la gente para que llegue y que Dios se agrade de ellos. Los pactos.
que si no, Dios no te va a bendecir, hermano, hermana. Cuando tú conoces la Escritura, qué bueno que tú le das a Dios, qué bueno que tú estás dispuesto a ofrendarle a Dios, pero es un corazón agradecido con el Señor, no porque le tengas miedo a Dios. No es por miedo, no es para que Dios te acepte. Y ahorita vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer para acercarnos a Dios. Entonces, nosotros nos hemos alejado de Dios, por eso es que tenemos la necesidad de acercarnos a Él. Dios no está lejos. Mire, Génesis capítulo 8, verso 21 nos dice que el corazón del ser humano es malo desde su juventud. Nosotros como seres humanos, la maldad está en nosotros. Va a decir, usted, pastor, es malo, yo no, ¿verdad? Entonces la maldad está en nosotros. Mírese usted, hágase un examen de cuál es su reacción ante las situaciones de la vida, ante una discusión, ante las vueltas que le dan. Las vueltas, para los mexicanos que están oyendo, es la feria. Las vueltas que le dan incompletas, o si le dan de más y en lugar de ir a regresarlas dice es bendición de Dios. Cómo reaccionamos muchas veces ante las situaciones difíciles. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Cómo nosotros mismos estamos luchando con nuestros pensamientos, porque nuestro corazón es malo desde la juventud y buscamos justificarnos. Nosotros queremos justificar lo que hacemos y decimos, es que esto lo hice por esto y por esto, y yo me santifico solo, yo me libro solo, yo me hago inocente solo. Entonces el corazón del hombre, del ser humano, es malo desde su juventud. Así lo dice la Escritura, Génesis 8:21, cuando Dios recibió un olor grato de un sacrificio que se le presentó y pensó en no maldecir la tierra por causa del hombre. Es que sí, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y pues Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Mire, para nosotros los cristianos, Dios nos dice en Hebreos 4 del 14 al 16, que es el texto inicial que les mencioné, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos a quien acercarnos, a Jesús. A Él podemos, Él es Dios sobre todas las cosas, lo dice la Escritura. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Por qué menciona el sumo sacerdote que no puede compadecerse? Recuerde cómo eran los rituales de sacrificio en el pueblo de Israel, los rituales de sacrificio, y cómo el sacerdote tenía que aprobar. Y la gente llegaba con miedo también al sacerdote de esa manera, llegaba con miedo. Hoy en día a veces dicen los hermanos, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Y el pastor me va a regañar, llegan con miedo al pastor. No, hermanos, no los voy a morder. No los voy a morder. Pero al que debemos acercarnos con toda confianza es a nuestro Señor Jesucristo. Tener confianza. Así lo dice. Él es el que se compadece de nuestras debilidades. Él te mira a ti, me mira a mí y dice, mi hijo, mi hija, otra vez está en esto. Dijo que no iba a pelear y está peleando. Dijo que iba a tratar bien al esposo y ya lo está tratando mal. El hermano se goza, mire, el varón se goza. Al esposo le dice, ay, mi hijo dijo que iba a tratar bien a su esposa, que le iba a tratar con ternura, y otra vez está hablándole con rudeza. Entonces, Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero en Él no hubo pecado. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro Dios. Y luego nos dice, acércate pues. No sé qué entiendas tú por confianza. No sé qué entiendas tú por confianza.
Te voy a hablar los dos extremos. En las casas donde tienen perros bravos, es un extremo. Y tú sabes que en esa casa, hay perros bravos. Entonces tú llegas con miedo, de lejos, tratas de llamar al que está dentro, a ver si sale alguien. Si no sale nadie, no te acercas más a la puerta, ni mucho menos pasas la puerta. Pero ¿qué pasa donde sabes que no hay ni perros bravos? Donde sabes que en esa casa la gente es amable, llegas con toda confianza. La confianza es las personas que nos conocemos y sabemos cómo somos y sabemos qué reacción va a haber. Con toda confianza. Entonces, eso es tener confianza. Hay ocasiones que la gente dice, pues yo no hablo con tal persona porque no sé cómo va a reaccionar. No le tiene confianza a sus reacciones. Yo te voy a poner de ejemplo al Señor Jesucristo. Una medida, a mí sí me da tristeza cuando hay niños que me tienen miedo, ¿no? Porque para mí esa es una medida que veo en la Biblia. Recuerde usted que cuando Jesús, Él les predicaba a la gente, los niños querían acercarse a Jesús y los mismos discípulos los querían apartar. Y Jesús dice, dejen a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, Jesús daba tal confianza, se da cuenta que hasta los niños, óigalo bien, hermano, hermana, hasta los niños llegaban hasta allá y se querían acercar a Jesús. Querían estar ahí con Jesús. No, y los apóstoles querían apartarlos, los discípulos querían apartarlos a los niños de Jesús. Pero Jesús dice, déjenlos que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es más, y hasta toma un niño, lo sienta en sus piernas, lo pone ahí y le dice a sus discípulos, y si ustedes no son como este niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Hermanos, yo me imagino a este niño, no sé, o sea, había un niño voy a decir esto, había un niño en Perú. Desde muy pequeñito, él, diríamos aquí en Colombia, fue muy abeja, muy avispado. Entonces, fue muy listo, desde muy pequeñito. Y yo trataba de tenerlo conmigo en el momento del culto. Y él quería moverse. Él se llama Moisés, es mi amigo Moisés. Entonces, él ahorita, sus padres son pastores en un lugar que está ahí cerca de Chepén, en Perú. Y entonces Moisés, él se quería mover y yo no le daba permiso porque estaba el culto. Y de repente me decía, quiero ir con mi mamá. Iba con su mamá y a su mamá la convencía de llevarlo quizá al baño, no sé. Y cuando pasaba enfrente de mí, Moisésito pasaba, mi hermano, y me hacía una mirada así. Como diciendo, Y yo cuando Jesús pone este ejemplo del niño que no querían que se acercara a Jesús, y Jesús después lo toma un niño y se los pone de ejemplo a los demás, yo me imagino al niño como diciéndoles, y ustedes no querían que me acercara a Jesús. Entonces Jesús, hermanos, daba tanta confianza que hasta los niños querían estar cerca de él. ¿Por qué se nos termina la confianza, hermanos? Ahí tiene que ver con nuestra conciencia. Usted y yo sabemos, si es cierto, esta es la invitación. El hecho de decirte que tengamos confianza y acercarnos a Jesús no significa que tengamos permiso de pecar y seguir igual. No, es que Él quiere perdonarnos y ahorita lo vamos a ver más adelante. Mire, en este tiempo de acercarse a Dios, ¿quién debe acercarse a Dios? ¿Quién es el que debe hacerlo? Nosotros, claro. Nosotros que sabemos que Dios no está lejos. Nosotros como apostólicos, pentecostales, acostumbramos mucho el grito.
Así fuimos formados, o sea, a gritar. Yo recuerdo cuando me bauticé y en el momento de la celebración, uno de los hermanos decía de mí: el hermano Luciano tiene mucha libertad, porque era muy gritón, ¿verdad? Gritaba mucho en la adoración. Y entonces, pero es porque así fuimos formados, hermano, hermana. Por eso gritamos. Pero en realidad, Dios no está lejos y no necesitamos gritarle para que nos escuche cuando le tenemos confianza. Y lo voy a decir de la manera romántica. Sirve que se van preparando los matrimonios para una charla matrimonial a las 8 de la noche. Hoy, una forma romántica, se dice que cuando dos personas se aman, no necesitan gritarse, porque están tan cerca el uno del otro que solamente con el susurro pueden entenderse. Ahí suavecito, mire. No sé, hermana, si a usted le gusta que le grite su marido. Amén. Entonces, con Dios, hermanos, no te quiero cambiar tu forma de adoración, pero debes de saber que Dios no está lejos. Mire, Hebreos 4:16, le decía ahorita hace un momento: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. El Señor nos dice que nos acerquemos a nosotros y que lo hagamos con toda confianza. Y Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, verso 27. Amén, gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, fíjese, palpando es algo que es alcanzable, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. No está lejos de cada uno de nosotros el Señor. El Señor está cerca. El Señor no está lejos. Tú y yo sabemos que el Señor está cerca. ¿A dónde tienes que ir? ¿A dónde tienes que ir a buscar al Señor? ¿Entiendes ahora, yo creo, en este tiempo? ¿Entiendes de una mejor manera lo que dijo Jesús a la mujer samaritana cuando les habló de la adoración? Y la mujer samaritana le dice a Jesús: ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, y nosotros, los samaritanos, decimos que en este monte es donde se debe de adorar. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos que solamente el lugar donde nos reunimos es el único lugar donde se debe de adorar? ¿Cuántas veces pensamos quizá que solamente aquí en Kennedy, en la calle 35 A Sur, número 73D32, ahí a un lado de la panadería, ahí en la esquinita, pan y canela, que algunos ya extrañan, ¿verdad? ¿Cuántas veces pensamos que ahí era el único lugar donde se debería de adorar? Pero hoy, entendiendo de una mejor manera lo que Jesús le dijo a la samaritana, ciertamente añoramos y deseamos ese momento en poder reunirnos en fraternidad unos a otros y no dejar de congregarnos y alabar al Señor y vivir esa fraternidad, vivir ese amor fraternal unos y otros, sin pleitos, sin iras ni contiendas. Lo anhelamos. Pero el Señor dice: ni en este monte ni en Jerusalén. No es el lugar en sí, sino es el corazón, donde se le adora en espíritu y en verdad. Ahí es donde tú y yo necesitamos estar adorando al Señor, donde se le adora en espíritu y en verdad. En familia, si podemos reunirnos en la célula, de una manera o de otra, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si habías pensado que solamente en el templo debías adorar a Dios, te equivocaste. Según la Escritura, no según Sanchani 3.3. Según la Escritura. Le decía ahorita, se tenía que decir y se dijo. Mire, nosotros somos los que debemos acercarnos a Dios. Mire,
¿Cuándo, en este tiempo de acercarse a Dios, cuándo debemos acercarnos a Dios? En todo tiempo. Pues nuestro Dios nunca está tan ocupado, o porque Dios atiende a las necesidades, pero nunca está tan ocupado de tal manera que no tenga tiempo de atendernos. Como no está lejos, como está cerca, Él está en todo lugar. Él escucha tu oración, escucha mi oración. Cuando nos acercamos a Él, Él está esperando eso de parte tuya. Recuerda lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, él decidió alejarse. Él decidió alejarse de su padre. Fue decisión del hijo pródigo, no fue decisión del padre que el hijo se fuera, pero el padre lo dejó que se fuera. El padre no lo retuvo a la fuerza. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta que era tiempo de regresar, o sea, de estar cerca de su padre le esperaba con los brazos abiertos. Entonces, nosotros debemos saber que Dios tiene tiempo para nosotros. No está como los profetas de Baal. Recuerden lo que hacía Elías con los profetas de Baal. Dice, Dios quizás está ocupado, pero Dios no está, nuestro Dios, hermanos, no está tan ocupado como para no poder atendernos, porque Él es todopoderoso, y como todopoderoso puede estar ocupado con uno aquí, con otro allá, con otro en México, con otro aquí en Colombia, con otro en Bolivia. Hermanos, Él tiene la omnipresencia, es todopoderoso y tiene la omnipresencia y está en todo lugar, está en todo tiempo. Por eso la Escritura nos dice, entre tanto, si oyes hoy su voz, toc, 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 si oyeres hoy su voz, ¿cuándo hay que buscar a Dios? ¿Cuándo hay que buscar al Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso lo dice Hebreos 3:15, haciendo referencia a algo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? En las aguas de la rencilla, todo lo que se dio en el pueblo de Israel, dice, no endurezcas tu corazón, y hace referencia al tiempo en que Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto. Bueno, Dios traía al pueblo de Israel por el desierto, dirigido por Moisés. Y ahí endurecieron su corazón, eran duros para servir a Dios. Y por eso el escritor a los Hebreos nos dice, si oyes hoy su voz, no hagas duro tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si lo oyes, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Es tiempo de acercarse a Dios, hoy es un buen día. Y si Dios te permite el día de mañana también es un buen día. En todo tiempo necesitamos buscar al Señor. Mire, Isaías 55:6, ¿cuándo le decía debe acercarse usted a Dios? Mientras puede ser hallado. Si ahorita ya se inició con algo, si ahorita ya se habló de que no nos estamos reuniendo en los templos, históricamente, hermanos, el cristianismo ha tenido estos lapsos. Les recomiendo un libro que está por ahí, se titula El mártir de las catacumbas, por ejemplo, donde la iglesia no podía adorar a Dios con libertad en el tiempo del Coliseo romano y todo eso, que los que echaban a los tigres o a los leones eran cristianos. Les recomiendo esto, pero ellos buscaban cómo adorar a Dios, y siempre, históricamente, siempre ha habido un remanente que se ha guardado para el Señor. En este tiempo va a seguir estando un remanente que se guarda para el Señor, pero va a llegar el tiempo en que vas a querer buscar a Dios, van a querer buscar a Dios y no va a ser hallado. Isaías capítulo 55, verso 6 dice de la siguiente manera, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Les dije ahorita que Dios no está lejos, ¿verdad? Dice, llámale en tanto que está cercano.
Es el tiempo ahorita. Mientras el Señor puede ser hallado, yo alabo al Señor porque en oración le podemos buscar y lo podemos encontrar aún. Podemos buscar su presencia y podemos estar en su presencia. Aún el viernes yo me gozaba, hermanos, en la oración con los señores, miraba a mis hermanos en la oración, en el momento que se estaba dirigiendo la oración, hermanos, tocados por la presencia de Dios, y eso es glorioso, eso es hermoso. Busquémosle ahí donde estás, ahí donde te encuentras, en familia, en tu casa, en tu lugar secreto, en el lugar secreto donde tú estás. Ahí busca al Señor. Ahorita el Señor puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Es el tiempo de buscar al Señor hoy, mientras puede ser hallado. Acerquémonos con toda confianza a ese trono de la gracia, para pues hallar gracia, ¿verdad? Precisamente es lo que vemos enseguida. ¿Quién debe buscar a Dios? Nosotros. Eso les dije en primer lugar. ¿Cuándo hay que buscar a Dios? En todo tiempo. Hoy es el día. Y cada día que Dios nos permite, hoy es el día de buscar al Señor. Pero en tercer lugar, ¿para qué debo acercarme a Dios? ¿Para qué debo acercarme a Dios? ¿Cuál es el propósito de acercarme a Dios? Pues podemos decirlo, para confesar mis pecados, para arrepentirme, etcétera, y pues todo lo demás que podemos hacer. Debemos tener un propósito. Debe haber algo por el cual buscar a Dios. ¿Para qué debo acercarme a Dios? Cada uno de nosotros sabemos qué estamos pasando, qué estamos viviendo, si le voy a presentar mis necesidades, si voy a presentar a mi familia en oración, si voy a pedir por sanidad, si le voy a buscar para ser lleno de su presencia, de su gloria, de su Espíritu Santo, si le voy a buscar para entender su propósito, no sé. Mire, Hebreos 4:16 les hablé de acerquémonos con toda confianza. Ahí mismo nos dice el 16 abajito, nos dice para hallar misericordia, o sea, para alcanzar misericordia. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Qué necesitamos nosotros? La misericordia de Dios. Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios. Si no es por su misericordia, tú y yo no vivimos. Si no es por su misericordia, tú y yo no comemos. Si no es por su misericordia, tú y yo no gozamos de paz. Si no es por su misericordia, tú y yo no tenemos vida eterna, no tenemos perdón, no tenemos lavamiento de nuestros pecados, si no es por la misericordia de Dios. Entonces, para alcanzar misericordia, mire cómo eso lo va a encontrar usted, que cuando se busca a Dios es por la misericordia, lo va a encontrar en muchas ocasiones en la Escritura. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice, para que la ayuda llegue a tiempo. Y usted sabe que nuestro Dios siempre llega a tiempo. Nuestro Dios siempre llega a tiempo. Así que les dije hace un momento, también busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Pero ahorita estamos hablando, ¿para qué buscar a Dios? Dice la Escritura en el verso 7 de Isaías capítulo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea, para eso, para dejar nuestros malos caminos, para dejar nuestros malos pensamientos y volver a Dios. Por eso es tiempo de acercarse a Dios y para eso para volverme a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Queremos el perdón de Dios, necesitamos dejar el pecado, dejar la maldad, dejar nuestros malos pensamientos y mire, dar así más lento, vuelta, el rumbo que llevamos
y regresar a Dios. Se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Yo creo que le vamos a cambiar de tema a la predicación. Se tenía que decir y se dijo. No, hermanos, tiempo de acercarse a Dios. Pero mire, ¿para qué acercarnos a Dios? Para entender que debo cambiar mis pensamientos. Les decía hace un momento, debo cambiar mis pensamientos. El Señor dice en el mismo libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así están mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa era la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? La distancia que el Señor le ponía a la forma de pensar y a la forma de caminar del pueblo de Israel, a la forma de pensar y a la forma que Dios quería que caminaran. Había una gran distancia. Que hoy, hermano, hermana, no estemos como Israel. Israel estaba con el orgullo de decir que tenían a Dios con ellos. Pero decía Dios, estamos muy distantes. Estamos muy distantes. Que tú y yo, si decimos estar cerca de Dios, pues que también ese acercamiento sea para tener el camino que el Señor quiere que llevemos y tener los pensamientos que el Señor quiere que tengamos. Tiempo de acercarse a Dios para entender todo esto. Pero aquí viene algo que les quiero hablar en cuarto lugar, de cómo yo debo acercarme a Dios. Ya lo hemos dicho, con toda confianza, ¿sí? Lo hemos dicho con toda confianza. Eso es algo que tú y yo debemos tener. Con toda confianza. Anótalo, confianza, confianza, confianza. Y busca el significado de confianza y di, así debo acercarme a Dios. Así debo buscar a Dios, con toda confianza. Dios no te está esperando que te acerques para comerte, para morderte. Mire, como les decía ahorita, Hebreos capítulo 10, andamos muy cerca, ¿no? Hebreos capítulo 10, del verso 22 al 23, nos dice así, tiempo de acercarse a Dios, y Hebreos dice de la siguiente manera, acerquémonos con corazón sincero. Lo voy a leer primero estos dos pasajes de la Escritura y después lo voy a retomar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Recuerde que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Ahora en esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Les envié este pasaje de la Escritura en los grupos de aquí de la iglesia en Kennedy. Lo compartí con los misioneros en la región, lo compartí con los pastores y misioneros aquí en Colombia. Y un hermano, lo compartí con amigos, y uno de mis amigos en México, el hermano Jorge Castro, me mandó un mensaje emocionado él al compartirle este pasaje de la Escritura, y me dice, ese texto, dice, uno solo, fue de mis primeros sermones. Y él estaba emocionado y estuvimos compartiendo un tiempo de lo que es acercarse a Dios. Pero mire, ¿cómo debo yo acercarme a Dios? Ya les hablé ahorita y se los digo y les debe quedar claro, con toda confianza. Téngale confianza. Pero lo que yo debo hacer con Dios es quitarme las máscaras.
Mire las máscaras que podemos hacer, según la situación o según con quien estemos. El joven que quiere conquistar a la jovencita, cuando su mamá lo ve acercarse a aquella jovencita, dice, ay, este no es mi hijo, pone otra cara. La jovencita que quiere quedar bien con el novio, pone una cara que los papás dicen, esa no es su cara. Entonces, quitémonos la máscara. Ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? Tú y yo, recuerden, al principio se tenía que decir y se dijo, podemos tener muchas máscaras ante la gente. Es diferente a las funciones o el rol que tenemos. ¿Sí? Es diferente a eso, lo que les voy a decir. Tenemos diferente rol. Si tú discutiste en tu casa y llegaste al lugar de trabajo, bueno, ahorita no todos, ¿no? Pero si tú llegas a tu lugar de trabajo, a tu área de trabajo, pues no vas a llegar enojados con ellos, porque con quien discutiste fue en tu casa, con tu pareja o un problema con tus hijos. No se trata de eso. Se trata de que tú y yo podemos tener máscaras y muchas veces hacia una persona tenemos amargura y le ponemos una cara, hermanito, hermanita, el Señor le bendiga, y le damos un abrazo, pero por acá por atrás tenemos una daga, Dios le bendiga, hermano. Entonces tenemos máscaras, hermano, hermana. Si después de este confinamiento obligatorio sigues con máscaras, ¿de qué te sirvió? No reflexionaste nada. Claro, no vas a decir, hermano, hermana, le odio. No, porque aquí es acercarnos a Dios. Y Dios dice, sin máscaras. Se tenía que decir, ¿verdad? Y se dijo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Diría un hermano que luego hacía traducciones de las palabras, mire, corazón sincero, o sea que es sincero. ¿Sí? O sea, ya era la traducción de él. Un corazón que está equilibrado, que está bien puesto en la balanza y pasó la prueba, que fue pesado en la balanza por Dios y pasó la prueba. No se inclinó ni a un lado ni a otro, fue sincero. Y así dice Dios, que busquemos a Dios con corazón sincero. Acerquémonos con un corazón así, sin máscaras. El Señor te conoce, me conoce a mí. No le vamos ay, Señor, estamos tan acostumbrados a las máscaras que hasta con Dios queremos ponerle máscaras. Que hasta Dios queremos ponerle una máscara o ponernos una máscara para presentarnos delante de Dios cuando el Señor ya te conoce. Una expresión es así, ante el Señor estamos desnudos ante su presencia. Nos conoce tal cual somos y conoce dentro de nosotros. El Señor le dijo a Samuel cuando iba a ungir al segundo rey de Israel, tuvo que decir a Samuel porque Samuel veía venir a los hijos de Isaí y decía, este es, no, este sí es, tampoco. Y el Señor le tiene que decir a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y recuerde que del corazón sale todo, salen los hurtos, las blasfemias, los homicidios, los malos pensamientos, y Dios conoce el corazón. Y aún tu corazón te puede engañar a ti porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la Escritura dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y cuando yo, esta parte de la Escritura, yo la recuerdo, digo, Señor, que pueda darte un buen olor, que pueda darte un buen sabor, Señor, que pueda ser un sabor agradable a ti, lo que estés probando en este corazón, un corazón sincero que se acerca a ti, Señor. Esa es una forma, con corazón sincero. Pero luego acerquémonos a Dios con certidumbre de fe, de manera que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Crees que Dios está ahí?
Recuerda, Dios no está lejos. Certidumbre de fe es saber que Dios está ahí, que tú estás con Dios, Dios está contigo, estás hablando con Él, no estás hablando al aire, como dice el apóstol Pablo, no corremos a la aventura, no tiramos palabras al aire, hablamos con Dios, hablamos con Él, le tenemos confianza, estamos seguros de que ahí está Dios. Eso es fe, la fe que tú y yo tenemos. La fe que hemos depositado en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Pero luego tenemos que llegar a acercarnos a Dios con buena conciencia. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cuál es tu oración hacia tu hermano o tu hermana? ¿Cuál es tu oración hacia tus gobernantes, por ejemplo, en este momento? ¿Cuál es tu oración hacia tus líderes eclesiásticos? ¿Cuál es tu oración hacia tu esposo o tu esposa? ¿Cuál es tu oración hacia tus hijos, hacia tus padres? ¿Con qué conciencia estás orando? ¿Con qué conciencia estás orando? Por eso necesitamos acercarnos a Dios con una buena conciencia. Con buena conciencia acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también necesitamos acercarnos a Dios en santidad. Apartados para Dios, apartados del pecado, apartados del mal. Dice, lavados los cuerpos con agua pura. Puedo hablar de dos maneras en que nuestros cuerpos sean lavados con agua pura. Eso lo dice el texto en Hebreos capítulo 10, 22 al 23. Lavados los cuerpos con agua pura. Número 1, pues fuimos bautizados. Sí, fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Lavados nuestros cuerpos con agua pura. El agua en sí simboliza, así lo vemos, la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Pero también el Señor habla del Espíritu Santo como agua, así como tiene otros símbolos, ¿no? El fuego, el viento, pero también lo habla como el agua. Entonces necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos recorra todo nuestro ser. Como le dijo Jesús precisamente a la samaritana, si tú bebes del agua natural vas a volver a tener sed, mas el que beba del agua que el Señor da, eso es del Espíritu Santo, porque lo dice después, no tendrá sed jamás, sino que será dentro de él una fuente que brota para vida eterna. El Espíritu Santo en nosotros nos hace limpiarnos. Por eso es importante acercarnos a Dios. Y que el Señor nos limpie para poder llegar también al Señor. Gracias, 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 gracias por haber limpiado mi vida, por haberme limpiado, porque mi corazón te dio un olor agradable, un sabor agradable a tu paladar. Pero ese acercarse a Dios, aparte de estar limpios, debo acercarme también a Dios con una convicción firme, estar convencido, ¿sí? Tener esa convicción de hijo, de hija de Dios, de limpiado, de lavado, de perdonado, de que tengo la salvación, de que Él tiene para mí vida eterna, de que en estos tiempos debo tener confianza en Él, tener esa convicción de que sus promesas son fieles y son verdaderas. Dice al final del verso 23 del capítulo 10 de Hebreos, dice, porque fiel es el que prometió, sin fluctuar la esperanza o la profesión de nuestra fe. No debemos fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Si yo dije que confiaba en Dios, si yo dije que espero en Dios, debo tener convicción firme y seguir esperando a Dios. Dice al final, porque fiel es el que lo prometió. Recuerde usted que las palabras de Dios son fieles y fieles son sus promesas. Recuerde usted que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Si Él lo ha dicho, ¿no lo hará? Claro que el Señor lo hace. Necesitamos acercarnos a Dios así. Debo acercarme a Dios de esa manera. Y mire, después de todo esto que hemos hablado de acercarnos a Dios, pues ¿cuál es el resultado que usted y yo vamos a tener si nos acercamos a Dios? Vamos a retomar los pasajes bíblicos que leímos anteriormente. Primer resultado, vamos a alcanzar misericordia, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Ya lo leímos en Hebreos 4:16. Es un resultado de acercarme a Dios. Yo voy a conocer, si yo tengo intimidad con Dios, yo voy a conocer sus pensamientos. Dice el Señor, tus pensamientos y mis pensamientos están muy lejos. Por eso debo acercarme a Dios para ir a la par de los pensamientos de Dios. Tus caminos y mis caminos, yo voy a encontrar el camino correcto hacia la eternidad, porque mi camino me va muy distante de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo, de cómo es su camino. Entonces, para que mi camino y el camino que el Señor tiene para mí vayan a la par, por eso dice la Biblia, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que es un resultado de acercarme a Dios. Voy a ir por el camino correcto. De esa manera, otro resultado es, yo voy a volverme de mis malos pensamientos, de mis malos caminos. Voy a alcanzar esa misericordia, como lo dije hace un momento, y voy a alcanzar el perdón de Dios. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Tiempo de acercarse a Dios. Ese tiempo que tú y yo estamos viviendo, que tú y yo estamos pasando, debemos aprovecharlo. Mira, recuerda cuando buscaste la presencia de Dios. Es más, te voy a llevar, y quiero que escuches esta palabra, quizá tu niñez, o quizá tú fuiste de los que llegaste al Señor y llegaste con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con toda la disposición de servir a Dios, y fue pasando el tiempo y se fue ese primer amor. Se fue ese primer amor. Quizá te fuiste al pecado y piensas que ya no puedes volver a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Vuélvete, dice el Señor, de tu mal camino. Ven a mí. Búscame mientras puedo ser hallado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento en que tú debes reflexionar y venir al Señor. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? ¿Quién debe buscarlo? Pues tú, yo. Necesitamos buscar a Dios. Debemos acercarnos a Él. Nosotros que sabemos que no está lejos, Dios no está lejos. Está cerca de nosotros. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Tú y yo necesitamos buscar a Dios a cada momento de nuestra vida. ¿Para qué debo acercarme a Él? Pues para conocer sus caminos, para conocer sus pensamientos, para tener esa relación de amistad con Dios. Que Dios hable contigo y tú con Él. Estamos acostumbrados al orar, solamente hablar nosotros, y no dejamos que Dios nos hable. Y si nos habla y no nos gusta lo que nos ha dicho, no, decimos, Señor, yo quiero otra palabra. Yo quiero palabra que me dé ánimo. Sí, hermano, toda la palabra de Dios debe darte ánimo porque es para nuestro bien, es para nuestra eternidad, es para nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¿Cómo debo acercarme a Dios? Con un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Esa versión bien puede decirse así: a un corazón hecho pedazos, quebrantado en la presencia de Dios, humillado ante la presencia de Dios, el Señor no desprecia. Al corazón que se humilla delante de Dios, el Señor no desprecia. Recuerda lo que dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escucha, la Escritura es completa, el que confiesa sus pecados y se aparta,
alcanzará misericordia. Acércate con toda confianza y como resultado vas a encontrar misericordia de parte de Dios. Así que, oyendo una música de vallenato, porque estamos en Colombia, te voy a invitar a que oremos, ahí donde te encuentras. Tiempo de acercarse a Dios. Si algo que se tenía que decir y se dijo, raspó, movió el tapete, te sacudió, te zarandeó, dale gracias a Dios porque se dijo a tiempo. La Escritura nos dice que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Habla la palabra, porque tú no sabes, mira, en ocasiones hablamos y no pensamos. Nosotros no sabemos qué resultado va a tener la palabra, pero Dios sí. Dice la Escritura que esta palabra cumple el propósito que Dios quiere que se cumpla y no vuelve vacía. Y no vuelve vacía. Así que te invito a que oremos en esta hora, en acercamiento a Dios, y escucha este hermoso vallenato. Con mi Señor soy contento, yo sigo perseverando. En el nombre de Jesús. El Maestro, por eso sigo cantando. En el nombre de Jesús. Con mi Señor soy contento. Dios eterno y glorioso. Ya mis malos pensamientos se marcharon, Te damos ya se fueron. gracias a ti, Por Jesús. eso sigo cantando. Te damos gloria a ti, Jesús. Soy contento. Te damos la exaltación a ti. Te reconocemos a ti, Jesús. Eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Exaltado eres, Señor, siempre. Ya tengo el amor que tanto necesitaba, después de vivir un tiempo sin conocerle. Gracias, Jesús, porque es tu paz. Gracias, Jesús, porque es tu paz. Nunca pensé que de veras Ah, Dios de la gloria. era una persona tan diferente. Gracias, gracias, Jesús. Me despreciaba. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú nos dices que necesitamos acercarnos a ti. Necesitamos acercarnos a ti. Nosotros que te conocemos sabemos que no estás lejos. Sabemos que estás aquí, Señor Jesús. Podemos palparte. Podemos sentir tu gloria, tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor Dios eterno, Dios de la gloria. Venimos delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Que vengamos a ti, Señor, con limpia conciencia. Lavados, Señor, lavados por tu sangre. Limpiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tú debes buscar a Dios. Yo debo buscar a Dios. Debo buscarlo a tiempo. Hay buenos resultados si le buscamos. Recibimos el perdón. Recibimos de su gracia. Recibimos de su dirección. Nos acercamos a Él. Nuestros pensamientos están acorde a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos están acorde a los caminos de Dios. Después de todo esto, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo o muchas cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Necesitamos pensar cómo servir mejor al Señor cada día y no cómo hacer nuestra vida a la manera que nosotros solamente pensemos, a la manera que nosotros solamente querramos, sino como Dios quiere, como Dios manda, como Dios lo pide a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, que ahí en tu casa tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que en tu casa tengas paz, que con tus hijos, tus hijas tengas paz, que con tu esposo, tu esposa tengas paz. Que sobre todas las cosas, la paz del Señor Jesucristo esté en tu vida siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, mi hermano, mi hermana.
Con Jesucristo estamos contentos. Alábale, alábale. Hoy que ya todo es distinto me da tristeza saber cómo el mal cegaba mi entendimiento. El mal cegaba mi entendimiento, dice esta alabanza. Los placeres de este mundo son apariencia, porque detrás de estas cosas no hay nada bueno. Los placeres de este mundo son apariencia. Gloria a Dios, paz de Cristo, mis hermanos. Alabo al Señor por este tiempo, estar aquí con ustedes en adoración a nuestro Dios. Les agradezco su paciencia, el que escuchen la palabra, pero sobre todo les invito a que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestra vida. Que le adoremos donde quiera que nos encontremos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ánimo en el nombre del Señor. Y pues algunos, mire a lo que estamos acostumbrados muchas veces. Y pues se tenía que decir y se dijo, y te lo voy a decir. Algunos quizá pudieran estar esperando alabanzas más tranquilas para orar. Pero ¿quién dijo que qué tipo de alabanza es para orar? Nos acostumbramos así. Te lo voy a decir, en lo personal, sí me gustan alabanzas tranquilas para orar, pero a mí me gusta orar así. No es una ley. Y fue a propósito ahorita esto, de poner alabanzas más movidas, como se dice, de más ritmo, para orar, porque tenemos que romper con muchos conceptos. En el templo esperamos los tipos de alabanza, ya le pusimos alabanzas de adoración para meternos a adorar a Dios. Cuando tú y yo necesitamos adorar a Dios, con alabanza o sin alabanza, o sea de vallenato, o sea suavecita, pero tú y yo fuimos llamados o fuimos hechos para adorar a Dios. Dios les bendiga, les amamos en el Señor, Dios les guarde y sí una de las cosas que sí debemos hacer es estar ansiosos por vernos para saludarnos, aunque nos digan que nos saludemos con el codo, pero para vernos, hermanos, y bendecirnos así cara a cara en el nombre del Señor. Dios les bendiga, amén, mis amigos, hermanos, mi hermano Chano, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Celebremos siempre al Señor. Dios te bendiga, hermano Luis Alberto, mi hermana Jacqueline, mi hermana Marisol, mi hermano Jorge, mi hermana Steffi, mi hermana Cintia, Dios la bendiga, tengo ganas de verla. Hermano Catalino, hermano Nene, Dios te bendiga hasta Nogales, ánimo, saludos a la familia. Hermana Lady, Dios te bendiga. Caterín Bermúdez, Dios te bendiga. Hermana Lilia, ánimo, Dios la bendiga. Mi hermano Jorge Rusi, bendiciones. Mi hermana María Elena Pérez, ánimo. Ana Contreras, Dios la bendiga. Mi hermana Estela, bendición hasta la finca, ánimo. Gloria a Dios, amén. Sí se tenía que decir y se dijo en el nombre del Señor y que sea edificación para nuestras vidas. Hermana Vianey, cita, dice Rendón, hasta Los Mochis, Dios te bendiga, ánimo. Hermana Olga, Dios la bendiga. Cuida al hermano Germán. Hermano Willy, Dios te bendiga. Brian, ánimo, Dios te bendiga, gloria a Dios. 100,000 bendiciones. Amén, hermana Cintia. Mi hermana Alejandra, Dios la bendiga. Mi hermana Shirley. Ánimo, abundantes bendiciones para todos ustedes. Gloria a Dios. Hermana Mercy, bendiciones, saludos por ahí a la familia. Mi hermana Lisette, Dios la bendiga grandemente. Y para todos ustedes, mis hermanos, mi hermana Ruth Santisteban, bendiciones hasta el Perú. Saludos por allá. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos y para mí es un placer ser parte de esta familia de la fe, en el nombre del Señor. Es una de las más grandes bendiciones que Dios me ha dado, ser parte de esta familia. Dios les bendiga. Hermana Blanca, hermana Emma Díaz,
Dios la bendiga y ánimo. Amén, mi hermano Jorge.